si nos está escuchando alguien que cree en la Virgen de Guadalupe, o nosotros podemos ponernos a pensar también, ¿por qué si la Virgen de la que nos hablan las Escrituras se llama María, se le dice la Virgen de Guadalupe? Porque ese es el nombre más popular. Sí, es cierto que se le dicen de muchas otras formas, que la morenita del Tepeyac, que la no sé qué cosa le puedan decir, pero el principal es Virgen de Guadalupe. Hasta hay una serie que se llama La Rosa de Guadalupe. Pero ¿por qué se llama de Guadalupe? ¿O por qué le dicen de Guadalupe? Existen unas cosas en la Iglesia Católica que se llaman advocaciones. Y las advocaciones son el nombre que se le dan a las apariciones, o pudiera yo decir, supuestas apariciones, que tiene la Virgen María en diferentes lugares. Entonces, dependiendo del lugar donde se aparece, es el nombre que toma esa Virgen. Por ejemplo, se aparece en Fátima. Se ha oído que la Virgen de Fátima. Bueno, eso de la Virgen de Fátima no quiere decir que se le apareció a Fátima, sino que se apareció en un lugar en Portugal que se llama Fátima. Así se llama el lugar. Entonces se aparece la Virgen María en Fátima y se le conoce como la Virgen de Fátima, porque se apareció ahí. Se aparece también en Lourdes, en Francia, y se le conoce como la Virgen de Lourdes. Entonces aquí en México, supuestamente, hermanos, la aparición se da en el cerro del Tepeyac y se le debiera llamar la Virgen del Tepeyac, según este mismo principio que utilizan los católicos para darle el nombre del lugar en donde se apareció. Y sí hay quien le llama la Virgen del Tepeyac, pero no es su nombre principal. El nombre principal que se le da es la Virgen de Guadalupe. Otra vez vuelvo a preguntar, si la Virgen en la Biblia se llamaba María y no existe en ningún lugar y en ningún registro el nombre Guadalupe, y el lugar donde se aparece supuestamente no se llama Guadalupe, entonces, ¿de dónde se toma el nombre de Virgen de Guadalupe? ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a irlo viendo poco a poquito. Espero que Dios me esté dando la forma de explicarme, hermanos, y que el Espíritu Santo les esté revelando, que el Espíritu Santo les esté pues haciendo ver las cosas, porque al final de cuentas Él es el único maestro que tenemos todos los cristianos. Guadalupe, hermanos, vamos a ver primero qué significa ese nombre. Y como les dije en un principio, todos son datos que ustedes pueden corroborar. No es de que yo dije y así es porque en un video dice, no, se puede meter en internet y checar todos estos datos que le estamos dando para ver que son verdaderos y también para poder profundizar un poquito más. Primero que nada, hermanos, vamos a ver qué es lo que significa el nombre Guadalupe. Usted lo puede apuntar. Guadalupe proviene del árabe, son las palabras Wad al-Luben, que significa río oculto o escondido. Se lo repito porque ese es el nombre y el origen, el significado, perdón, y el origen de Guadalupe. Río escondido son las palabras Wad con W y con D, al-Luben, Guadaluben. Luego se oye que es árabe, hermanos. Significa río escondido y es el nombre de un río de la provincia de Cáceres en la comunidad de Extremadura en España. Apunte todo eso, hermanos, porque es algo bien interesante para que usted se prepare y le pueda compartir a alguien que esté interesado, no a modo de pelear, de contender. Y si está escuchando a alguien, pues también
que tiene esta creencia para que investigue por su cuenta y no se quede con lo que uno está diciendo aquí. Es un río que está en España. Ahora, ¿qué tiene que ver el nombre de un río que está en España con el nombre de una virgen que se aparece en México? Aquí se empieza a poner buena la cosa, hermanos. Para investigar esto, nos vamos a ir en un viaje a España en el siglo XII, 3 siglos antes de que llegaran los españoles y de la conquista de Tenochtitlan. Vamos a ver qué pasó allá. Siglo XII, España. Hay una leyenda y se cuenta que en aquel tiempo un humilde pastor andaba por ahí entre las montañas y usted encuentra similitudes con la historia de Juan Diego. Como dicen, cualquier parecido es, pues ahora sí que mera coincidencia. Dice que andaba un pastor buscando una vaca que se le había perdido. El nombre de este pastor, también apúntalo, hermano, se llama Gil Cordero. Usted puede ponerle en el Google historia de Gil Cordero. Todo es 100% verídico y comprobable. Gil Cordero andaba buscando su vaca y la encuentra, pero la encuentra muerta a las orillas del río Guadalupe. Para nosotros, para ellos el río Guadaluben, que era en árabe, acuérdese. Él dijo, bueno, pues le voy a quitar la piel para aprovechar, mínimo, pues si ya se me murió el animal, voy a quitarle la piel. Y cuando está dispuesto a hacerlo, escucha una voz que le dice que es la Madre de Dios, y en ese momento la vaca resucita. Esa es la historia que se cuenta allá. Yo no les digo que sea verdadera ni que sea falsa, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Esta mujer le dijo que era la Madre de Dios y que fuera con los sacerdotes de aquel lugar y que les dijera que excavaran ahí donde estaba la vaca muerta y que debajo se iban a encontrar una imagen de ella, que en ese lugar le construyeran un templo. Esa es la historia que se desarrolló en el siglo XII en aquel lugar, muy parecida a lo que pasa acá supuestamente con Juan Diego. 3 siglos después, ya nos vamos, había un hombre que era muy devoto ahí en España, como muchos otros, de esta virgen, que se le conocía, que supuestamente era María, pero como se apareció ahí en el río Guadalupe, entonces se le conocía como Santa María de Guadalupe, porque se apareció ahí. Ahí sí tenía lógica el nombre. La Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Fátima o como la Virgen de Lourdes, porque se apareció en Guadalupe. Ahí sí tiene sentido, en México no. Está después este hombre, muy creyente en la Virgen de ese lugar, que visitaba frecuentemente la capilla que estaba ahí, y este hombre se llamaba Cristóbal Colón. Él creía en la Virgen de Guadalupe junto con la reina Isabel. Ahora fíjese bien, los españoles, hermanos, llegan a América. ¿En qué año? Si se sabe, a ver, vamos a hacer una clase de historia. En 1492. 1492 llegan los españoles a América. Y casualmente 39 años después, en el año de 1531, aparece en México una imagen de la Virgen Española de Guadalupe. ¿Coincidencia? ¿Vendría con ellos en el barco? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? Cuando llegan aquí los españoles, hermanos, había que convertir al catolicismo, había que evangelizar, poner la religión española a un pueblo que estaba sumido en la idolatría, un pueblo que tenía un montón de dioses, politeísta se le llama cuando tienen muchos dioses,
y que se practicaban incluso los sacrificios humanos. Eso era lo que se practicaba aquí en México. Les sacaban a las vírgenes, las sacrificaban, les arrancaban el corazón, y a los guerreros los cráneos, los brazos, peleaban a muerte y un montón de cosas, hermanos, que de repente no nos ponemos a pensar qué fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí. Estaban todos re locos. Uno de los dioses que tenían era, si no es que uno de los principales, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios del sol y de la guerra. Les platico un poquito de las deidades que se tenían aquí para entender qué fue lo que los españoles se encontraron y qué fue lo que los hizo hacer lo que hicieron, que vamos a ver ahorita. Este Huitzilopochtli fue el que les dijo, no sé si ustedes se acuerdan que siempre nos enseñaron en la primaria, que un dios les dijo que iban a fundar la ciudad, que era la Tenochtitlan, y que debían buscar una señal, y la señal era donde encontraran qué cosa, hermanos, ¿sí saben? Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Bueno, el que les dijo eso, esa leyenda que cuenta eso, que es donde está ahorita la Ciudad de México, el que les dio esa información y esa señal a los antiguos aquí fue Huitzilopochtli. Tenían también aquel Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que yo creo que era el mero diablo aquí que andaba volando y buscando que le rindieran culto, porque al final de cuentas Satanás y los demonios quieren que les rindan culto a ellos y no a Dios, porque se creen igual a Dios. Tenían a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y un montón de dioses que no acabamos y que se pueden meter, pueden ponerle ahí en Google, dioses prehispánicos en México, y se van a asombrar de las cantidad de nombres, de qué se creía que hacían y de los sacrificios humanos que pedían y todas esas cosas. No podemos abarcar todo eso, hermanos, pero por eso les digo los nombres para que ustedes puedan profundizar más. Ahora, ¿cómo le hacen los españoles para que todos los indígenas idólatras que estaban aquí se convirtieran en católicos si no querían? Bueno, bíblicamente se le predica a todas las personas y Dios es el que da la revelación y el que convence y todo, pero en las religiones no funciona así. En las religiones tienen que imponer, tienen que convencer ellos, no Dios, a las personas, y tienen que convertir ellos, no Dios, a las personas, cosa que no funciona y que no es bíblico, pero así es. Bueno, entre todos estos dioses que tenían, dioses paganos, los españoles conocieron a una mujer, a una diosa, que les iba a ayudar para poder convertir a todos los indígenas de aquí en católicos. Era una mujer, una madre muy querida por todos los indígenas, sobre todas las deidades. Apúntele este nombre. Se llama Coatlicue. Puede repetirlo, puede atrasarle o se lo repito para que investigue en internet. Es bien interesante todo esto, hermanos. Es una información verdadera que se puede estudiar, se puede comprobar y que se les puede compartir a los demás tal y como yo estoy haciendo ahorita, sin necesidad de pelear, de insultar, de faltar al respeto, porque al final de cuentas, después de dada la información, cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca. Si escuchan la verdad, si ven la verdad y aún así viendo no ven, no hay nada más que nosotros podamos hacer, porque es Dios el que quita la ceguera espiritual. Se llamaba Coatlicue y era nada más y nada menos que, ¿quién creen? La madre de los dioses. Se le conocía también como Tonantzin. Coatlicue y Tonantzin son la misma, nada más que Coatlicue era su nombre y Tonantzin era un nombre que le daban los indígenas que significa, ¿cómo cree? ¿Qué cree que signifique Tonantzin, hermano?
Tonantzin significa nuestra madrecita. Estamos hablando de una entidad, de una diosa pagana, de una divinidad que tenían antes del Evangelio, antes de que conocieran las Escrituras, antes de que llegaran los españoles. Ya estaba esa deidad que era conocida como nuestra madrecita por los indígenas. Ella era madre del dios principal, que era Huitzilopochtli. Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol. Todo esto tiene mucha relación con el sol, con lo que se habla de la Navidad, que por qué se puso el día del nacimiento de Jesús cuando se celebraba en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Hay muchas cosas muy interesantes que aprender al respecto. Pero bueno, estamos hablando de Coatlicue. Era la madre de ¿quién les dije? De Huitzilopochtli, el dios del sol. Ahora, ¿dónde cree que Coatlicue era venerada? ¿Dónde cree que era donde tenía su templo que le habían construido aquí los antiguos? Pues nada más y nada menos que en el Cerro del Tepeyac. Les repito, estamos hablando de tiempos prehispánicos. No estamos hablando ahorita de Guadalupe, ni estamos hablando de nada que se conozca modernamente, sino de lo que había antes de que llegaran los españoles. En el Cerro del Tepeyac, una diosa, mujer, madre de los dioses, madre del dios principal Huitzilopochtli, dios del sol, venerada en ese lugar, conocida como nuestra madrecita. ¿Le parece interesante? ¿Le suena familiar? En este lugar, hermanos, sigo hablando antes de la conquista, en el Cerro del Tepeyac, acudían por parte de los indígenas grandes peregrinaciones, se juntaban de bastantes lugares y entre todos iban a ver a Coatlicue, a Tonantzin, a nuestra madrecita, a la madre de Dios. ¿Le suena interesante todo eso? Todo lo puede comprobar, es cierto. Incluso yo una de las fuentes que tomé para estudiar acerca de estas cosas es por parte de la UNAM. Entonces son cosas que yo esté inventando, ni son cosas que yo esté diciendo sin ningún fundamento. ¿Qué hicieron los españoles? Pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe, la pusieron en el lugar que se apareció según en el lugar donde se veneraba por los antiguos a Tonantzin, a Coatlicue. Y los españoles de esa manera dijeron, miren, ella es la madre del que nosotros venimos a predicar. Ella sigue siendo la madre de Dios como era antes, sigue siendo la reina del cielo como era antes, sigue siendo su madrecita como era antes, sigue estando en el Tepeyac y la pueden seguir venerando y haciendo las peregrinaciones. De ese modo, hermanos, fue bien recibida por los indígenas y los indígenas, hermanos, le llamaron Guadalupe Tonantzin. Fíjese ya cómo ahí hubo una mezcla. Tonantzin, nuestra madrecita, era por Coatlicue, la que hasta entonces ellos venían venerando, que así le llaman, y Guadalupe, ni siquiera María Tonantzin, sino Guadalupe Tonantzin. ¿Por qué Guadalupe? Porque los españoles, cuando veían la imagen, ellos no decían, mira, es la Virgen María, ni es la Virgen del Tepeyac, como si se hubiera aparecido ahí, sino que todos los españoles, al ver la imagen y saber que era la misma que ellos traían de España, decían, es la Virgen de Guadalupe. Cuando los nativos lo oyen, entonces se le queda ese nombre, Guadalupe Tonantzin.
nuestra madrecita. Entonces, hermanos, en lugar de convertirse en cristianos, los indígenas, a los que los españoles supuestamente evangelizaron, los terminaron convirtiendo en guadalupanos. Se pueden llamar a sí mismos católicos, guadalupanos, pero difícilmente se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo en la religión católica pasa a un segundo término, pasa a ser un bebé en los brazos de María.